La caída de Roma, el fin de un imperio eterno. Durante siglos el imperio romano fue sinónimo de poder absoluto. Sus águilas imperiales se extendían desde las llanuras de Hispania hasta las lejanas orillas del Éufrates. Las calzadas romanas cruzaban continentes, las legiones imponían orden y el derecho romano regía sobre una inmensa diversidad de pueblos. Roma no era solo una ciudad. Era el corazón palpitante de una civilización que parecía destinada a perdurar para siempre. Pero incluso los colosos caen. La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo no fue un evento repentino, sino una lenta descomposición. Durante casi 3 siglos, el imperio se vio envuelto en crisis internas, presiones externas y cambios estructurales que minaron sus cimientos. El siglo III fue testigo de una serie de calamidades que hicieron tambalear el orden imperial. Esta etapa, conocida como la crisis del siglo III, trajo consigo guerras civiles interminables, usurpadores que se proclamaban emperadores en distintas regiones, una inflación galopante y una economía en colapso. Entre los años 235 y 284, Roma tuvo más de 20 emperadores, la mayoría de los cuales murieron asesinados o en combate. La estabilidad que había caracterizado los 2 primeros siglos imperiales desapareció. La moneda se devaluó, los impuestos aumentaron hasta volverse insoportables, y el campo comenzó a despoblarse. Las ciudades, antaño centros de cultura y comercio, vieron cómo su población emigraba hacia zonas rurales, buscando seguridad. La confianza en el sistema comenzó a erosionarse, y con ello la cohesión del imperio. En un intento desesperado por frenar la decadencia, el emperador Diocleciano emprendió una serie de reformas. Entre ellas, la división administrativa del imperio en 2 mitades, Oriente y Occidente. Aunque en apariencia era una estrategia para mejorar la gobernabilidad, en la práctica dividió recursos y autoridades. Roma, la capital indiscutible durante siglos, comenzó a perder relevancia ante nuevas sedes imperiales como Milán, Rávena y Constantinopla. El emperador Constantino, décadas después, reforzó aún más esta separación. Fundó Constantinopla en el año 330 después de Cristo, una nueva Roma en el este, estratégicamente ubicada y más protegida. Esta ciudad se convertiría en el centro del poder imperial oriental, mientras que Occidente quedaba cada vez más debilitado, expuesto y en desventaja. La sociedad romana también estaba cambiando. La antigua clase senatorial perdió influencia frente a una nueva aristocracia militar. El ejército, antes compuesto por ciudadanos romanos, comenzó a reclutar masivamente a bárbaros, godos, francos, alamanes. Muchos de ellos fueron ascendiendo en las filas militares y no tardaron en ocupar posiciones de poder político. Este proceso no fue inmediato, pero fue constante. Roma, la invencible, ya no era invulnerable, y pronto el peligro llegaría a sus puertas. Los bárbaros cruzan las fronteras. Las fronteras del Imperio Romano siempre fueron dinámicas. Durante siglos, los ríos Rin y Danubio marcaron los límites entre el mundo romano y los pueblos germánicos. Pero esos pueblos, tradicionalmente considerados bárbaros, no eran simplemente hordas salvajes. Eran sociedades organizadas, guerreras y, en muchos casos, aliadas de Roma. Los romanos tenían una relación ambigua con los bárbaros. Los temían, pero también los necesitaban. Muchos fueron contratados como foederati, pueblos aliados que ofrecían soldados a cambio de tierras. Pero cuando los recursos escasean y la autoridad central se debilita, las alianzas se rompen. En el año 376, un evento cambió para siempre el equilibrio de poder en Europa. Los godos, presionados por la expansión de los hunos desde Asia Central, pidieron refugio dentro del Imperio Romano. El emperador Valente accedió, permitiéndoles asentarse al sur del Danubio. Pero Roma no cumplió su parte del trato. Los godos fueron maltratados, extorsionados y privados de alimentos. La respuesta no se hizo esperar. En el año 378, los godos se alzaron en armas y enfrentaron al ejército romano en la batalla de Adrianópolis. El resultado fue desastroso. El propio emperador Valente murió en combate, y gran parte del ejército romano fue aniquilado. Fue uno de los golpes más duros sufridos por Roma en siglos. A partir de entonces, los godos se convirtieron en una amenaza permanente. Su líder más famoso, Alarico, logró lo impensable en el año 410, saquear la ciudad de Roma. La última vez que Roma había caído en manos enemigas había sido 8 siglos atrás, en tiempos de los galos. El impacto fue psicológico, más que militar. El mundo romano comprendió que su capital ya no era intocable. Tras los visigodos llegaron los vándalos. Desde allí crearon una poderosa flota que saqueó Roma nuevamente en el año 455. A diferencia del saqueo de Alarico, este fue más violento,
más destructivo. El término vandalismo no es casual. Mientras tanto, los hunos, liderados por Atila, sembraban el terror en toda Europa central. Aunque fueron frenados en la famosa batalla de los Campos Catalaúnicos en 451 por el general romano Flavio Aecio, el imperio había tenido que aliarse incluso con antiguos enemigos para lograr esa victoria. Era una muestra del grado de desesperación. En estos años finales, el trono imperial era una silla vacía. Emperadores sin poder real eran colocados y derrocados por los generales. Uno de los más influyentes fue Ricimero, de origen bárbaro, quien controló el gobierno desde las sombras, nombrando y destituyendo emperadores a voluntad. Finalmente, en el año 476, un joven emperador, Rómulo Augustulo, apodado irónicamente como el Pequeño Augusto, fue depuesto por el jefe germano Odoacro. No hubo batalla gloriosa, ni resistencia heroica. Simplemente, Odoacro envió las insignias imperiales a Constantinopla, renunciando a la idea de que Occidente necesitara su propio emperador. El mundo después del imperio. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa entró en una nueva etapa. El vacío de poder que dejó el imperio fue rápidamente ocupado por reinos germánicos que intentaron, en muchos casos, imitar la estructura romana. Pero la unificación política había desaparecido. La autoridad central dio paso a la fragmentación territorial. Las ciudades romanas, que alguna vez fueron centros culturales y económicos, quedaron en ruinas o se transformaron en pequeñas fortalezas rurales. Las vías romanas, que conectaban el imperio como una red viva, se deterioraron sin mantenimiento. El comercio internacional disminuyó drásticamente. Europa se volvió más local, más aislada, más vulnerable. La población urbana disminuyó, y muchos regresaron al campo. Se instauró un sistema feudal primitivo, donde los grandes terratenientes ofrecían protección a cambio de servidumbre. La esclavitud fue reemplazada, en parte, por nuevas formas de dependencia económica y social. Pero no todo se perdió. La Iglesia Católica emergió como la institución que mantendría viva parte del legado romano. Adoptó la estructura administrativa del imperio, el latín como lengua, y ocupó roles políticos y sociales esenciales. En ausencia de un emperador, el Papa se convirtió en la figura más influyente de Occidente. Monasterios y conventos se transformaron en centros de saber, conservación de manuscritos y transmisión del conocimiento clásico. En el este, el Imperio Bizantino, con sede en Constantinopla, continuó existiendo durante casi 1000 años más. En él, el espíritu romano sobrevivió, mezclado con influencias griegas y orientales. Mientras Occidente entraba en la Edad Media, el Oriente romano seguía siendo una potencia cultural, militar y económica. Y aunque el Imperio Occidental había caído, su huella nunca desapareció. La lengua latina dio origen a las lenguas romances. El derecho romano sirvió de base para los sistemas legales modernos. La arquitectura, el arte y la filosofía de Roma influyeron en generaciones futuras, resurgiendo con fuerza durante el Renacimiento. Incluso la idea misma de imperio persistió. Reyes y emperadores posteriores, como Carlomagno o los zares de Rusia, se presentaron como herederos de Roma. El Sacro Imperio Romano Germánico, fundado en el año 800, fue un intento deliberado de revivir la gloria imperial. Roma cayó, pero su sombra nunca dejó de proyectarse sobre el mundo. Si te gustó este viaje por los últimos días del Imperio Romano, no olvides suscribirte para más fragmentos de la historia. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, los imperios no mueren del todo, solo se transforman.